Injustice and inequalities. The generation that saves sustainable development. Let's get to work. Let's make it happen. Buenas noches a todas y a todos, señor rector de la Universidad de La Laguna, señor rector de la Universidad de Oviedo, vicerrectora, compañera de Infraestructuras de la Universidad de La Laguna, señor viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, vicepresidente del Cabildo, consejera de Patrimonio del Cabildo Insular, señor director de la Agencia Canaria de Innovación, amigos, amigas, bienvenidos a esta nueva edición del ciclo ULL Debates. Como saben, la idea de estos espacios de reflexión, de debate, es abordar un tema de importancia global, de importancia que trasciende lo local, que trasciende incluso nuestra región, que trasciende Canarias. Esta va a ser la 14ª edición de esta serie de debates, de reflexiones. Hemos tratado temas desde la economía del bien común, el tema de las migraciones, el tema de la problemática de género, el tema de la gestión de las catástrofes globales. El último, si recuerdan, tuvo relación con el futuro de Europa, que contamos con el politólogo Sami Nair. En fin, se está configurando una serie, creo, de debates interesantes, profundos, plurales, con los que queremos contribuir a la sociedad desde el punto de vista de reflexionar, de crear opinión y de generar espacios de encuentro para, entre todos, plantear soluciones a problemas, a retos que tenemos que afrontar en esta encrucijada histórica en la que estamos. Como saben, la metodología pues es un conferenciante, un experto en el tema en cuestión, que contextualiza ese tema, y a partir de ahí pues se plantea a continuación un debate moderado por un periodista o una periodista alrededor de esa introducción que el experto ha hecho previamente. En este caso, esta noche, pues vamos a abordar pues la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Como saben, surge de un acuerdo de las Naciones Unidas en septiembre de 2015 y probablemente sea una de las agendas que la humanidad de la que nos hemos dotado, que tenga mayor importancia para nuestro futuro común, ¿no? En ese sentido, pues los llamados objetivos, ¿no?, del desarrollo sostenible, pues realmente ponen sobre la mesa pues auténticos retos que hablan prácticamente de nuestra supervivencia, ¿no?, como especie en el planeta. Por tanto, es una agenda compartida que tiene sentido que pongamos sobre la mesa y que reflexionemos sobre ella. Como coordinadora del debate va a actuar la periodista María Fresno, redactora de Economía de Diario de Avisos, a la que le damos las gracias, le agradecemos ya de entrada pues su colaboración. Y sin más, pues presentar al ponente de esta noche, que realmente no necesita presentación. Esto parece que es algo que siempre se dice, pero yo creo que esta noche coincidirán conmigo en que se ajusta a la realidad, ¿no? Miguel Ángel Moratino pues, podemos decir que ha dedicado su vida profesional a las relaciones internacionales. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, diplomado en Estudios Internacionales en la Escuela Diplomática Española. Ha recibido distintas distinciones y premios que reconocen su labor diplomática. Tiene varios doctorados honoris causa en distintas universidades. Y bueno, su labor de mediación en el Oriente Próximo, Oriente Medio, pues quizás sea una referencia que todos tenemos en mente, ¿no? Como también lo es que fue ministro de Asuntos Exteriores de nuestro país. En la actualidad sigue vinculado a Naciones Unidas, es presidente de la Red Española de Desarrollo Sostenible, es profesor en el Instituto de Ciencias Políticas de París y desde luego es una persona yo creo que inigualable para contextualizar el debate de esta noche. Muchas gracias, Miguel Ángel, cuando quiera.
pues buenas tardes o casi buenas noches para mí, con el horario de la península. Es un placer estar en Canarias, en Tenerife, en La Laguna, y como no, mis primeras palabras es agradecer al rector de la Universidad de La Laguna y a su compañero, el rector de la Universidad de Oviedo, esta invitación de la CRUE que me ha permitido dar esta charla, compartir con todos ustedes uno de los grandes temas, digamos, debates, que como bien ha dicho el presentador, deben ser objeto de apropiación por toda la ciudadanía y nos deben permitir prepararnos para hacer frente a los retos que todos nosotros vamos a tener que enfrentarnos en los próximos años. La lista de agradecimientos de los aquí presentes, de los vicerrectores, de los responsables del Gobierno canario, de los estudiantes, sería muy larga, pero me agrada enormemente el poder iniciar esta charla después de haber visto este fenomenal vídeo y que demuestra, ante la confusión, el pesimismo, la falta de ilusión a veces que podemos sentir en la sociedad tanto europea, española, incluso internacional, de que hay mucha gente, muchos ciudadanos, y ciudadanos ilustres. Hemos visto en las imágenes pues, ciudadanos que forman parte de la lista de Forbes, de los 100 principales multimillonarios del mundo. Hemos visto artistas, hemos visto responsables políticos, hemos visto ciudadanos de todas las geografías y todos con un mismo mensaje. Esta Agenda 2030 es una agenda posible, es una agenda necesaria y por lo tanto es una agenda que tenemos que conocerla, como decía, apropiarla y trasladarla en el día a día de que cada uno de nosotros iniciemos este nuevo camino. Me gusta en varias ocasiones cuando tomo la palabra y empiezo a explicar por qué esta agenda surge dentro de la comunidad internacional, en qué contexto surge esta agenda internacional, una cita del gran escritor inglés Charles Dickens, que en su libro The Tales of Two Cities, la historia de las dos ciudades, empieza el libro con una cita que nos traslada ese sentimiento de contradicción que tenemos hoy día todos nosotros. En castellano no queda tan bien que en inglés, pero haré la traducción en castellano. Es el peor de los momentos, es el mejor de los momentos, es la esperanza del invierno, es la desesperanza del invierno, es la esperanza del verano. En inglés queda como más retórico. It was the worst of time, it was the best of times, it was the despair of winter, it was the hope of summer. Y es lo que nos ocurre a todos nosotros. Por una parte, observamos este mundo, entre comillas, caótico, confuso, convulso, lleno de problemas. Cada día nos levantamos con anuncios bastante espectaculares de la incapacidad que tienen los líderes políticos internacionales de ordenar esta nueva fase que nos ha correspondido vivir a todos nosotros. Y esa sensación de angustia, de desazón, de insuficiencia para poder enfrentarnos a una realidad que a veces consideramos que nos sobrepasa. Y sin embargo, ante ese mundo que parece que nos va llevando a una situación sin solución, que no tiene guía, que no sabemos cuál es el mejor viento, porque no sabemos a dónde, como diría Séneca, a dónde tenemos que llegar a puerto. Ante esta situación, al mismo tiempo, tenemos que constatar y reconocer que jamás la humanidad, jamás los seres humanos, hemos contado con la capacidad científica, de conocimientos, un arsenal extraordinario de avances tecnológicos que jamás en la vida la comunidad internacional y la humanidad había poseído. Estamos en la era del antropoceno, lo habrán escuchado
en varias ocasiones. ¿Y eso qué significa? Es que por primera vez la humanidad puede decidir su futuro. No un futuro cierto, porque la imprevisibilidad y la naturaleza se revela ante nosotros en muchas ocasiones, pero sí una humanidad que puede afectar por sus decisiones, por sus políticas, a nuestro futuro entorno, a cómo podemos tomar decisiones que van a afectar a nuestra generación y a las futuras generaciones. Y por lo tanto, por primera vez en la historia, no es la naturaleza la que nos lleva, sino que la humanidad podemos decidir. Y podemos decidir arropados y apoyados en un arsenal científico de conocimiento, de avances tecnológicos extraordinarios que nos pueden facilitar las soluciones a muchos de los problemas que poseemos. Por lo tanto, ante la confusión, ante el sentimiento de caos y de conflicto, podemos inmediatamente responder que no, que la ciudadanía, el mundo, la humanidad, tenemos toda la capacidad de ir avanzando en un mundo mejor. Y es por ello que Naciones Unidas, organización que desgraciadamente no goza en estos momentos de su mayor índice de credibilidad y de legitimidad, y a pesar de todo, Naciones Unidas fue la que sintió, identificó la necesidad de buscar una nueva agenda para gobernar el mundo, para gobernar este cambio global en el mundo. Y fue después de muchos años, como siempre ocurre en política y en diplomacia, por eso no hay que desesperarse. Es verdad que se marca el camino, que a veces se tarda en alcanzar los objetivos, pero cuando el objetivo está bien trazado y bien dirigido, al final termina triunfando. Hay que recordar que solo en el año 1972 en Estocolmo es cuando se celebra la primera conferencia en materia de medio ambiente. Y desde el 72 hay que esperar a la cumbre de la Tierra en Brasil para intentar dar contenido a una demanda de los pueblos y naciones y ciudadanos del mundo. Y hay que esperar otros 20 años a Brasil más 20, a Río más 20, para ya fijar esta agenda de sostenibilidad. Y en 2012, Naciones Unidas toma el relevo y decide, a través de la Asamblea General de Naciones Unidas, empezar una negociación histórica, revolucionaria, compleja, que nunca se había dado a nivel diplomático y que permite por primera vez el que todos los países en pie de igualdad puedan participar y puedan incorporar lo que consideran debe ser esta nueva agenda de desarrollo y cooperación. La agenda se negocia con bastante transparencia, no la transparencia ideal, pero digamos con más transparencia y mayor participación que en otras ocasiones. Y la agenda, paradójicamente, recibe el apoyo unánime de los 193 países de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015. Y se aprueban 17 objetivos, los hemos visto, aquí están. Y se preguntaron ustedes, ¿por qué 17? ¿Por qué no 10 o 8 o 20? Es un número raro, 17. A los diplomáticos nos gustan los números redondos, pero en este caso era difícil integrar en una lista compleja de negociación a las distintas actividades y desafíos y retos que tenía la comunidad internacional. Tenía aquellos objetivos que, de manera vergonzosa, la comunidad internacional no habíamos sido capaces de cumplir, los famosos objetivos del milenio, aprobados también por una cumbre de jefes de Estado y Gobierno en Nueva York el año 2000, ese año 2000 en que creíamos que el mundo iba a cambiar y que todos los conflictos iban a desaparecer, que lograríamos erradicar la pobreza, el hambre, estabilizaríamos la educación, la salud. Y de esos 8 objetivos de desarrollo del milenio, cuando llegamos a 2015, nos damos cuenta de que aunque ha habido pequeños avances, no se han cumplido. ¿Qué hace el político? ¿Qué hace el diplomático?
cuando no es capaz de cumplir, pues da a veces un salto más alejado y dice, bueno, pues hagamos una nueva agenda, un nuevo plazo para movilizar a toda la sociedad internacional para alcanzar no solamente los 8 objetivos del milenio, sino incluir todas las actividades fundamentales de la sociedad internacional. Y por lo tanto, después de esa negociación ardua, se aprueban los 17 objetivos con 169 metas. Es un texto largo, si lo leen ustedes. Los 17 objetivos son sencillos y se identificarán inmediatamente con todos ellos. Las 169 metas son mucho más complejo. Cada objetivo tiene, lógicamente, un desarrollo específico. Pero lo más importante es que ya no es una agenda norte-sur. No se trata que la mala conciencia europea, occidental, colonial, nos ocupemos de los pobres africanos o los pobres latinoamericanos o del Asia y Pacífico. No, no, no. Es una agenda que nos va a afectar a todos los ciudadanos del mundo. Es una agenda universal. Es una agenda que no solamente se trata de norte-sur, no, sino de este-oeste. Y por lo tanto es una agenda en donde cada ciudadano del planeta va a tener que responder. Y cada gobierno de la comunidad internacional lo mismo. Es una agenda interactiva, porque hay un gran debate entre los expertos, me imagino que luego en la mesa redonda lo van a desarrollar. ¿Cuáles son las prioridades? La educación, estamos en la universidad, tuvimos un debate hace poco y el público me dijo, señor ministro, la educación, el objetivo 5 es la fundamental, sin educación no podremos avanzar en la agenda. Y yo les contesté, sí, desde luego, pero si no pueden alimentarse, si mueren de hambre, jamás podrán llegar a educarse. Si son pobres, no podrán acudir a la universidad o a la escuela primaria o secundaria. Si están tratados por ser mujeres y no tienen el derecho de género, de igualdad de género, no podrán. Si viven en una ciudad que no está urbanizada y si no tienen agua, si no tienen una economía inclusiva, dejemos ya de buscar prioridades. El cambio climático, que es lo que más moviliza a todos, la lucha contra precisamente la destrucción del planeta, del calentamiento del planeta, desde luego, es nuestro entorno, es existencial, pero no solamente es el cambio climático. Esto no se trata simplemente de una economía verde, de que todos nos pongamos de verde y que todos nos hagamos ecológicos, no. Es una agenda mucho más compleja, porque vivimos en un mundo complejo. Y el error de que no se consiguieron los 8 objetivos de desarrollo del milenio fue porque se hacía algo en materia de lucha contra la pobreza, se hacía un poquito en materia de lucha contra el hambre, pero no había esa interrelación, ese enfoque integral que es necesario. Por lo tanto, no acudamos y no hagamos los mismos errores que en el pasado. La agenda es global, integral e interactiva, y por lo tanto es tan importante las alianzas para movilizarnos todos a cumplir los objetivos, como lógicamente el cambio climático o la lucha contra el hambre o la pobreza. Todos los objetivos, cada uno de ellos, tienen la misma prioridad para alcanzar al final que esta agenda se cumpla. Por lo tanto, la tarea es ardua, yo diría que revolucionaria. Es verdad que todos los estados y gobiernos democráticos, autoritarios, dictatoriales, de izquierda, de derechas, de centro, todos firmaron. Pero aplicarla, queridos amigos, significa tomar decisiones políticas, significa tomar, digamos, políticas que cambien la situación y las actitudes y actuaciones que hasta ahora se han ido llevando a cabo a nivel económico, a nivel social, a nivel medioambiental. Y, por lo tanto, la agenda va a encontrar dificultades en su aplicación. No va a ser un camino de rosas, porque si vamos a la transición energética y si queremos cambiar precisamente el mix energético de tantos países,
pues habrán que tomar decisiones dramáticas y radicales. Energías fósiles terminadas, el carbón terminado. Y por lo tanto, todos son decisiones políticas complejas que los que deben tomarlas tienen que sopesar las consecuencias de esas decisiones. Pero no hay alternativa, las tenemos que hacer. Y en ese sentido, Naciones Unidas creó, para acompañar todo este movimiento, la Red Global de Soluciones Prácticas de Desarrollo Sostenible, y dentro de esa red global decidió y animó a que países como España creasen sus redes nacionales. De ahí surge la Red Española de Desarrollo Sostenible, que modestamente presido con el trabajo de Marta García y muchos compañeros para difundir, crear a favor en la sociedad española, a los distintos niveles, la necesidad de avanzar en la aplicación y realización de esta agenda. Red se manifiesta y se dirige a tres grandes interlocutores: las administraciones, que tienen su responsabilidad, ya sea la administración central, el gobierno de cada país, en este caso el gobierno de España, que tiene lógicamente que dar cuentas ante Naciones Unidas de su cumplimiento, de cómo avanza el país en favor del cumplimiento, y lógicamente en ese sentido pues estamos en contacto con el gobierno central y estamos ayudándoles, acompañándoles en la ejecución y en la promoción de esta agenda. Pero también consideramos que la mejor manera es acudir también a los entes territoriales, y los entes territoriales, por las comunidades autónomas en nuestro país, tienen mucho que decir, y tenemos ya situaciones y casos muy favorables de cómo han respondido. Hay comunidades autónomas en España, como Navarra, País Vasco, Valencia, por ejemplo, Andalucía, que están ya aplicando y territorializando la aplicación de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y, por lo tanto, estamos seguros que Canarias, y mañana firmaremos con el Parlamento de Canarias y tendremos contactos con el Gobierno de Canarias, queremos que también Canarias se apunte y sea líder en la aplicación y desarrollo de esta agenda. Y luego, lógicamente, las entidades locales. Y ha habido una revelación. Quiero decir que las ciudades que no tienen muchos recursos fiscales, que tienen pocos recursos económicos, hay siempre esta letanía continua que escuchamos de no hay dinero, estamos en una crisis financiera, no hay recursos. Pero les puedo decir que las ciudades españolas y la FEM, la Federación Española de Municipios, es de las más activas en materia de movilización y de concienciación de aplicar la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, su cercanía son los alcaldes, son los ayuntamientos, y los ayuntamientos tienen que dar respuesta. ¿Cómo van a hacer el tratamiento de residuos? ¿Es que hay agua? ¿Es que hay pobreza? ¿Es que hay exclusión social? ¿Es que hay desigualdad de género? Bueno, el alcalde y por lo tanto los ayuntamientos viven de manera muy directa el sentimiento de la ciudadanía que quiere y que está decidida a llevar a cabo la aplicación de esta agenda. Este sería el primer interlocutor por parte de Red. El segundo es donde estamos hoy, la academia, las universidades, que creo que tienen un papel fundamental. De hecho, la Red Global se basa con un pie en la Universidad de Columbia y la dirige el profesor Jeffrey Sachs, y cualquier aprobación de asociación con Red se hace con la vinculación de una universidad, porque creemos que la universidad tiene que ser el faro para ir avanzando. Intramuros y extramuros. Intramuros con lo que mañana discutiremos con la CRUE en su Comisión de Sostenibilidad. Es decir, queremos universidades sostenibles. Pero es que además de esa labor interna de las universidades, queremos que las universidades sean también capaces de investigar, de buscar soluciones prácticas, de servir de pasarela con la sociedad y, por lo tanto, que sean capaces de ser el punto de encuentro entre la administración y la sociedad civil.
La universidad es el punto en donde el conocimiento, la ciencia, la formación sean una realidad. Y para ello tenemos varias herramientas, varios instrumentos. Una, lógicamente, queremos a través de Red crear esa cultura de la sostenibilidad y que las universidades españolas y que los estudiantes universitarios españoles salgan con el ADN de sostenibilidad, que haya un currículum, una materia, una asignatura de sostenibilidad y que todos los estudiantes españoles pues hayan pasado bajo, digamos, ese paraguas de sostenibilidad fundamental para entender el nuevo mundo. Pero además tenemos, y la acabamos de aprobar, una guía con la Universidad de Australia que nos ha servido de referencia para cómo aplicar la agenda de los ODS en las universidades. Les animo a los rectores y a todos los estudiantes que puedan acudir a la lectura de esa guía de cómo aplicar los ODS en la universidad. Y la tercera pata, lógicamente, es la sociedad, el sector privado, las empresas, las ONG, los sindicatos, que también responden favorablemente a la aplicación de los ODS. Y una buena sorpresa es que lo que hasta hacía unos años encontrábamos dudas, rechazos, diferencia y distanciamiento, que era el mundo empresarial, ahora nos encontramos con la sorpresa de que el sector privado es el primero que se apunta y se adelanta y quiere estar al frente de la manifestación. Esto se observó con claridad con ocasión de la Cumbre de París del cambio climático, la COP21, en diciembre de 2015, en donde la gran mayoría de las empresas importantes del mundo decidieron y apoyaron la aplicación de los acuerdos de París. Y, como se ha visto en el vídeo, hay mucho empresario ya dispuesto a trabajar en favor de esta agenda. Ese es el trabajo de Red, pero no avanzaremos, no lograremos aplicar esta agenda si no logramos movilizar seriamente y actuar en los dos escenarios esenciales para que la agenda sea una posible realidad. El primero es el político. Soy un político y, por lo tanto, aunque hoy día los políticos no tengamos excesiva admiración de la gente, sin decisiones políticas, queridos amigos y amigas, no hay política y no hay actuaciones. Y, por lo tanto, necesitamos un impulso político y una asunción política por parte de las instancias políticas del mundo. En primer lugar, a nivel internacional, es decir, Naciones Unidas, que son los que lideraron la aplicación y la firma de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y es verdad que es una revolución en materia de aplicación de las políticas de desarrollo y cooperación que nos tenían acostumbrados las familias y las organizaciones y organismos de Naciones Unidas. El secretario general, Antonio Guterres, en su reforma, el comienzo de reforma de Naciones Unidas, en septiembre pasado, dedica de manera prioritaria un capítulo esencial al revisar las políticas de desarrollo que hasta ahora lleva a cabo Naciones Unidas. Y precisamente de las 7 prioridades que fija, la primera es elaborar un documento básico en donde exige a todos los responsables de las distintas agencias y organismos de Naciones Unidas el que se adapten a la nueva agenda de sostenibilidad. Y ese documento se está elaborando en Naciones Unidas y espero que en el curso del mes de mayo o junio estará concluido y se presentará ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero exige también, cambia la estructura de organización de Naciones Unidas. Naciones Unidas es una especie de selva de acrónimos. Muchos de ustedes, pues sí, conocen a muchas agencias, organizaciones, pero entre ellas se pelean, ¿no? Tenemos, pues, distintas misiones, el PNUD, el UNICEF, ONU Mujeres, se busca la coordinación, ONU Habitat, cada uno hace su política y hace falta una coherencia de las políticas y de la aplicación de esas políticas y sobre todo la incorporación de esta nueva agenda para que puedan ser efectivas las nuevas políticas de Naciones Unidas.
Y se pide, por lo tanto, el segundo punto del secretario general es crear equipos por país para que haya una descentralización y una mejor gestión de los recursos y de las políticas. Hay un coordinador por país, en tercer lugar, hay una voluntad de que se regionalice las políticas de Naciones Unidas y que, lógicamente, haya una coherencia regional en la aplicación de las políticas. Hay también una voluntad de que haya un nuevo pacto financiero para encontrar los fondos y recursos necesarios y, lógicamente, lo que piden allá también una mayor evaluación y monitoreo de las actuaciones en cada país. Por lo tanto, Naciones Unidas tiene su responsabilidad. Y nuestra querida Europa tiene la gran oportunidad. Nuestra Europa, que parece que no tiene agenda, que nos hemos quedado sin nueva frontera. Bueno, es verdad que hablamos de que el presidente Macron y la canciller Merkel nos van a hacer unas propuestas imaginativas, sugerentes, rompedoras, donde vamos a establecer una nueva Europa de cara al futuro, necesaria, absolutamente indispensable desde mi punto de vista. Y, sin embargo, las dos propuestas que parece que van a abrirse el camino, una es de carácter militar y de seguridad, que es la Europa de la defensa, que yo, lógicamente, considero que es un buen paso ante el unilateralismo de la administración americana, pero que va a exigir unos recursos sustanciales por parte de los países miembros de la Unión Europea. Van a seguir, y nos están pidiendo dentro de la OTAN, un 2% de aumento del presupuesto nacional de los Estados miembros para hacer frente a las amenazas y los riesgos de seguridad que podemos enfrentarnos en el futuro. Y, sin embargo, cuando se trata de proteger al planeta, es decir, para cuando se trata de protegernos a nosotros mismos, no hay recursos. Y la agenda ODS está oculta, maltratada. No hay ninguna conclusión, no ha habido un debate de los jefes de Estado y de Gobierno para decir cómo aplica Europa precisamente esta nueva agenda de ODS, y sería la agenda movilizadora. Se dice que la juventud, la nueva generación europea se siente desilusionada, a pesar de ser todos proeuropeístas, han vivido todos, gracias a la experiencia de Erasmus, esa gran aventura europea, y por lo tanto creo que en ese sentido sería bueno que en la nueva política de Macron y Merkel se incorporase la agenda de ODS como una agenda esencial. Es lo que movilizaría a mucha ciudadanía y volcaría el entusiasmo, y seríamos, digamos, el ejemplo esencial. Lo hacemos con el cambio climático. Francia está liderando el cambio climático y, frente a la retirada o tibieza de la administración norteamericana, Europa responde con un compromiso serio y decidido en la lucha contra el cambio climático. Bueno, pues tenemos que avanzar y colocar esta agenda de los ODS en la agenda de Bruselas. ¿Cuál es el mejor momento? El momento de las elecciones al Parlamento Europeo en el año 2019. Parlamento Europeo que, desgraciadamente, la gente no se lo toma en serio, pero que, como he dicho en varias ocasiones, las elecciones del Parlamento Europeo son más importantes que las elecciones nacionales nuestras, porque el 90% de las decisiones que nos afectan a nivel económico, a nivel social, a nivel de ciudadanos, se toman en Bruselas o en Estrasburgo o en Luxemburgo y no se toman en la carrera de San Jerónimo. Por lo tanto, a ver si nos movilizamos seriamente. Cuando vengan las elecciones europeas, conseguimos trasladar a los ciudadanos la urgencia y necesidad de incorporar en nuestras plataformas políticas la aplicación de la Agenda de Sostenibilidad, y obtendremos así, lógicamente, una solución más favorable. Y, lógicamente, a nivel nacional de gobierno actual, pues tenemos que la necesidad de pedir y acompañar al gobierno para que aplique y empiece a aplicar la agenda. Como saben, la Red Española de Desarrollo Sostenible y la Red Global
publicamos todos los años con Bertelsmann, el instituto alemán, un ranking, un índice de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nuestro país, España, pues en el primer año se colocó en el 30º lugar, ha avanzado al 25º, pero sin embargo creemos que España debería estar al frente del cumplimiento de los objetivos y por lo tanto hay una responsabilidad por parte del Gobierno de iniciar seriamente la agenda para el cumplimiento en los próximos años y alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero ese es el pilar político, pero nos falta lo que es lógicamente fundamental, que son los recursos financieros. Sí, para aplicar esta agenda hace falta muchos recursos financieros. Y la gente dice, no hay recursos financieros. Y yo les digo, jamás en la vida, jamás en la historia de la humanidad ha habido tantos recursos financieros como ahora en el siglo XXI, como ahora en 2018. Jamás ha habido tanto transporte, jamás ha habido tanto turismo, jamás ha habido tantas transacciones financieras, jamás ha habido tanta capacidad de movilizar dinero y recursos financieros como tenemos hoy día. Lo que ocurre es que hay una tremenda falta de decisión política en asignar y, por lo tanto, fijar adecuadamente esos recursos financieros. Y ante esa situación, cuando se va declinando uno por uno los objetivos, las cifras que hemos analizado los expertos para alcanzar cada uno de ellos es inmensa, es apabullante, es paralizante. El hambre, pues hace falta 10.000 millones de euros cada año, decía Oxfam. En la educación, 40.000 millones de euros. La salud, una cifra similar. ¿De dónde van a salir esos recursos? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo vamos a obtener la movilización de recursos financieros para alcanzar y poner en práctica, no solamente en nuestros países, sino en países del entorno, que no tienen ni los recursos, ni los medios, ni las capacidades, y por lo tanto que tenemos que seguir ayudando y contribuyendo a la cooperación para que los pongan en marcha? Y por lo tanto ahí hace falta una nueva ingeniería financiera que nos ayude a alcanzar esos objetivos. Hay muchas ideas y hay muchas iniciativas, pero bueno, habrá que mantener la ayuda oficial al desarrollo. Es una vergüenza que todavía países de la OCDE tengamos cifras y porcentajes tan irrelevantes como los que hoy día podemos observar. Solamente hay 3 o 4 países del mundo que superan el 0,7%, el 1%, y nosotros hemos pasado pues, de una cifra que me tocó a mí defender en mi época de gobierno, del 0,51, pues a una cifra ridícula del 0,11 o 0,12 o 0,15. Y por lo tanto yo propondría una constitucionalización de la ayuda oficial al desarrollo, sea cual sea el gobierno, que haya una obligación, lo mismo que hay una obligación del déficit cero, porque haya una obligación de que haya un 0,5, un 0,7, en que sea cual sea el gobierno, podamos contribuir a esa relativa responsabilidad que es ayudar a desarrollar programas de cooperación. Pero con ese dinero tampoco podremos, por mucho que aumentamos la ayuda oficial al desarrollo, hacer frente a los desafíos y retos de los 17 objetivos. Y por lo tanto hay que buscar nuevos pactos, nuevos mecanismos innovadores de financiación, y existen. Y la mayor sorpresa es que ahora los fondos de inversión norteamericanos, todos aquellos que nos llevaron a esa orgía especulativa, han descubierto en el sector de cambio climático, en el sector de la economía verde, grandes oportunidades. Y los bonos verdes las ofrecen. Hay ofertas para invertir en ese sector. Bueno, aprovechémonos de esa nueva actitud de las finanzas. Las finanzas eran nuestros enemigos, ahora las finanzas parece que son nuestros amigos. Bueno, pues cojámosnos la mano, llevémoslo a una reflexión conjunta y creo que el secretario general, Antonio Guterres, debería convocar una reunión con los principales
todos estos que hemos visto en las fotos, no simplemente para que apoyen aquí y allá en algún proyecto concreto. El caso de Bill Gates, pues sí, hace un gran trabajo con la cooperación española en Mozambique, en la lucha contra la malaria, y gastan, pues sí, 100 millones de euros al año, pero no es suficiente. No es moral. Con los dineros y los recursos. Vemos que hoy GAMAF, Google, Amazon, Microsoft, Apple y Facebook, bueno, Facebook no sé si va a desaparecer mañana, si estará o ya no estará dentro de las empresas a las que nos referiremos, pues que no hayan pagado impuestos durante todos estos años, que se hayan escapado de la contribución y de la solidaridad colectiva. Y por tanto, Naciones Unidas tiene la legitimidad de convocarles y decirles, sí, queremos un mundo, sí, queremos que sus empresas sigan beneficiándose del consumo y de los recursos humanos, pero para eso necesitamos estabilidad, prosperidad, justicia y solidaridad en el mundo. Y para eso necesitamos su contribución, y esa contribución tiene que ser colegiada y tiene que ser corresponsable y tiene que dar satisfacción a todos nosotros. Hay mecanismos de innovación financiera. Se está hablando en el caso europeo de un pacto de finanzas-clima con una llamada de que el Banco Central Europeo, igual que salvó a los bancos y dio 1.100 millones de euros para estabilizar el sistema financiero europeo, pues que ahora ya que están estabilizados, pues de esos 1.100 millones de euros anuales para hacer frente a las necesidades de la lucha contra el cambio climático. Se puede imaginar un impuesto sobre los beneficios del impuesto de sociedades. Es curioso, se van a sorprender, pero en Estados Unidos, incluso con el presidente Trump, pues pagan más impuestos sobre los beneficios las sociedades americanas, un 36% sobre los beneficios, que en Europa, que estamos un 24%. Por lo tanto, tenemos un margen para aumentar y obtener recursos para dedicarlos y asignarlos a otras tareas. Por lo tanto, financieros es jugar con unas cifras, con unas líneas y buscar la mejor manera. El Banco Europeo de Inversiones pues puede convertirse, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos proponer en un banco de desarrollo sostenible? Sería una de las funciones que podía llevar a cabo. Por lo tanto, hay muchas ideas que pueden llevarse a cabo, pero para eso, queridos amigos, hace falta voluntad política. Concluyo, porque corresponde ahora a la mesa redonda seguir sobre este tema, diciéndoles que no hay que ser pesimistas. El pesimismo es el esnovismo del siglo XXI. ¿Qué ganamos con ser pesimistas? Pues nada, pues nos retiramos a nuestra casa, nos tomamos un gin tonic y nos quejamos de cómo está la situación. Pero el mundo no cambia, empeora. Por tanto, lo que hace falta es un optimismo racional, constructivo, comprometido. Y la ciudadanía, les puedo decir, como se ha fijado en el vídeo, está preparada para eso. No es tan difícil. La gente quiere y desea un mundo mejor. Lo que hace falta es movilizarse para alcanzar ese mundo mejor. Y por lo tanto, yo creo que estamos en un momento en donde la desesperanza del invierno nos puede llevar a tiritar y a angustiarnos, pero tenemos que mirar con firmeza y con ilusión el futuro, porque el futuro lo construiremos nosotros mismos. Somos nosotros los que construiremos el futuro. Si queremos construirlo, si queremos convertirnos en simple Big Data y que sean las máquinas las que nos decidan el futuro, pues queridos amigos y amigas, pues entonces quizás el profesor Stephen Hawking tendría razón y lo mejor es, ante esta caos y confusión del universo, es coger una nave e irse a otra estrella de la galaxia. Pero yo soy un terrícola, yo quiero seguir en mi tierra y quiero hacer la paz con el planeta, que no hemos hecho la paz con el planeta. Y por lo tanto los ODS es hacer un acuerdo de paz con el planeta. Y como decía también Hawkins, decía, bueno, la inteligencia es la habilidad para adaptarse a los cambios. Estamos viviendo todos los cambios de manera exponencial, pero nuestra inteligencia humana es la que nos tiene que dar los medios y los recursos para hacer frente a estos cambios. Por lo tanto, sigamos defendiendo los ODS
y creamos en ellos, los apropiamos cada uno de nosotros y a partir de esta noche cada uno cuando vuelva a su casa, con sus amigos, con sus familiares, ya cuando le digan ¿qué es eso de los ODS? Bueno, pues sepa que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de una agenda de futuro para la humanidad. Muchísimas gracias. Los invito a todos a subir, los voy a ir presentando. Bueno, don Miguel Ángel, no hace falta que lo vuelva a presentar otra vez, donde quiera. Yo me voy a sentar aquí, si les parece bien, para comenzar. Gabriel Ferrero, que es vocal asesor para la Agenda 2030 del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Javier Benaya, que es profesor titular del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. Y José Antonio Balbuena, que es consejero insular del área de sostenibilidad del Ministerio de Medio Ambiente, Consejería. De la Consejería del Cabildo. Bueno, yo voy a hacer un poco, bueno, antes que nada les voy a recordar que si quieren hacer alguna pregunta que surja durante el debate, pues bueno, pueden levantar la mano, les pasarán una tarjetita, me indican a quién va dirigida o si está dirigido a los ponentes, pues perfecto. Y entonces pues ya las haremos durante la tertulia, ¿no? O durante el coloquio. Yo voy a hacer un poco de abogada del diablo, ¿no? Porque usted ha terminado su ponencia, don Miguel Ángel, diciendo que, bueno, que no quiere ser pesimista, que es positivo, que cree que estos objetivos se pueden cumplir, ¿no? Yo creo que nadie discute que se puedan hacer, yo creo que todo el mundo está de acuerdo, pero no lo veo un poco utópico, sobre todo si se tiene en cuenta que depende, tal y como ha dicho, de voluntad política y de recursos financieros, que son casi los dos impedimentos, ¿no? que se producen siempre cuando se tiene un objetivo, ¿no? ¿Cómo convence a los escépticos? Bueno, yo creo que en los países democráticos como el nuestro y donde tenemos la capacidad que la ciudadanía puede reclamar y puede exigir y puede movilizar en base a algunos objetivos, a unos planteamientos, se tiene que apropiar de esta agenda y exigirla. O sea, yo asumo como político mi responsabilidad, pero vuelvo a decir, si la ciudadanía no empuja, si la ciudadanía no reclama, el político se olvida. Lo digo con los que aquí... Yo me acuerdo cuando llegamos al gobierno en 2004, que estábamos en el debate del 0,7%, yo llegué al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, por primera vez, y tenía el Paseo de la Castellana con tiendas de campañas, todas las ONGs reclamando y presionando al gobierno para alcanzar el 0,7%. Con todos mis respetos a las plataformas de ONGs, etcétera, que hacen su trabajo, es complicado, hemos tenido la crisis, ha habido la crisis financiera, la gente no entendía por qué ayudar al otro para no ayudarnos, pero es que esta agenda ya nos pertenece a todos. Por lo tanto, la ciudadanía tiene que movilizarse, lógicamente, en una sociedad democrática y tiene que buscar que su partido, su representante, sea de un color político u otro, asume esta agenda. Y luego el político tiene que tomar decisiones. Va a ser complicado, lógicamente, pero si no aportamos ese mínimo grado de voluntarismo, pues lo que nos encontraremos ante una catástrofe. Es que es muy serio la situación, es que llegamos ya tarde, te dicen los científicos. Y los científicos en el siglo XVIII, la Ilustración, pues informaban a los reyes, a los soberanos, los geógrafos, los ingenieros, pero los soberanos metían en un cajón de palacio las propuestas o los anuncios y nadie se enteraba. Pero es que hoy día todo el mundo, todos ustedes saben que no podemos seguir con un calentamiento del planeta que supere el 2%. Por lo tanto, el político sabe que el público sabe.
y por lo tanto no puede eludir responsabilidades. Lo único que como hay tanto ruido en otros temas que parecen más esenciales, pues no somos capaces de identificar. Hay uno de los temas fundamentales que es la desigualdad, que ahora está muy de moda para decir que, bueno, que son los grandes problemas que ha producido el populismo, la crisis política, la desigualdad. Bueno, me parece muy bien que todos los partidos y que la señora May, cuando toma posesión ante la puerta de 10 Downing Street, dice voy a trabajar para combatir la desigualdad. Me parece muy bien, pero ¿cuáles son las políticas? Entonces, eso son los ciudadanos los que tienen que aportar ese elemento de exigencia para que la clase política lo pueda llevar a cabo. El ciudadano, entonces, pueden intervenir cuando quieran. El ciudadano, entonces, tiene un papel fundamental. Yo creo que sí. ¿Qué responsabilidad sí, tiene? No significa que la eludamos la responsabilidad del gobierno y de los políticos, que es la máxima, porque son los que ejecutan. Pero por mi experiencia le digo, si no hay presión y no hay exigencias, si no hay demanda, si la agenda ODS, aunque se lo hicimos firmar a todos los partidos políticos, pero se ha abandonado prácticamente, no hay debate sobre estos temas, pues el político se olvida porque lo que está preocupado es de otras urgencias que le llevan el interés y que cree que a nivel electoral le van a rendir mejores réditos que ocuparse de la agenda de sostenibilidad. Sí, no, yo creo que cuando comentabas el tema de si hay que ser optimistas, yo creo que la definición de los 17 ODS es un paso de gigante, un cambio radical. El desarrollo sostenible era un término que se utilizaba para todo. Es decir, dicen que hay más de 100 definiciones del término desarrollo sostenible. Era un término fantasma, era un término con alma pero sin cuerpo. Es decir, era muy difícil el darle forma para llevarlo a la práctica. Los ODS es poner piernas, es poner brazos a ese término, es hacer tangible lo que era intangible. Ahora podemos trabajar sobre cosas concretas que antes estaban mucho más difuminadas. Yo creo que no solo en el ámbito de la universidad, en todos los ámbitos tenemos un marco de referencia de trabajo común que además, con respecto a los objetivos del milenio, que eran 9 y que 6 eran sociales, 1 ambiental y 1 de relación, se ha diversificado en los 3 componentes fundamentales de la sostenibilidad, lo económico, lo social y lo ambiental, para entroncarnos de alguna forma en un trabajo de mejora global muy importante. Y para mí eso es uno de los cambios fundamentales que significan la agenda y los 17 ODS. Que ya está en papel, ¿no? Que ya es tangible, que ya se puede, ¿no? Y el papel de la universidad, ¿qué papel juega? Porque hemos hablado del papel del ciudadano, que es fundamental. ¿Debería liderar la universidad la aplicación de esta agenda? Yo creo que es uno de los elementos clave. Es un elemento clave, por una parte, porque está formando a las nuevas generaciones. Es decir, los que van a tomar decisiones en el futuro de lo que hay que hacer son los que están estudiando ahora no ciencias ambientales o biología, son los que están estudiando derecho, económicas, medicina. Es decir, estas estudiantes son los que en el futuro o aplican estos criterios o aplican estos 17 ODS o no vamos a conseguir grandes cambios. Se dice que la universidad tiene que utilizar los ODS para repensarse, para redefinirse. Yo el otro día coincidimos justo ayer en otra conferencia en la Universidad Autónoma y lo planteábamos, un planteamiento radical, es decir, las facultades que nosotros tenemos, las áreas de conocimiento de las que ahora mismo se estructura en la universidad, parten de la Grecia clásica. Los problemas que tenemos ahora mismo en la humanidad quizás son estos 17 retos. La universidad sería capaz de un año para otro de desaparecer las facultades y hacer que se crean nuevos centros en torno a estos 17 ODS.
Centros que tienen un planteamiento totalmente diferente, porque no son centros de conocimiento o áreas estancas, sino que son interdisciplinares, globales, que tienen un acercamiento a los problemas con un enfoque totalmente diferente. Ahí está la clave para intentar buscar soluciones, no el que cada uno se centra a estudiar cosas. Uno de los grandes problemas de la ciencia es que muchas veces invierte muchísimo en diagnóstico y muy poco en propuestas, en acciones. Yo creo que ahí está el gran reto de la universidad, el que los ODS puedan significar una forma de repensar, redefinir y replantearse la estructura y la forma de trabajar en docencia, en investigación, en gestión y en ser modelo para la sociedad, por supuesto. Y cómo hacer esos retos, ¿no? También, cómo llevarlos a cabo, ¿no? Sí, don Antonio. Y por introducir un punto de vista complementario, a ver, que el ser humano tiene que ser optimista para poder avanzar, evolucionar y superar crisis, yo creo que eso no tiene ningún tipo de género de duda, ¿no? Si no somos optimistas, evidentemente no seríamos capaces de haber llegado hasta donde hemos llegado. Ahora bien, al optimismo creo que se llega por distintas fases. Primera fase, una fase de análisis real de la situación. ¿Cómo hemos llegado de aquí? Yo pertenezco a una generación que desde que nací, viendo los datos de una forma fría y real, continuamente hemos estado consumiendo más recursos de lo que el planeta Tierra nos podía proporcionar. Eso que se denomina huella ecológica siempre ha sido deficitaria. En el caso de España, creo que el dato acumulado desde los años 70, hemos consumido 13 veces más del territorio del que disponemos dentro de lo que significa el término de biocapacidad. Por lo tanto, estamos en una crisis ecológica permanente desde la década de los 60. Y eso, pues bueno, pues tiene una serie de elementos que son palpables, que tal vez el cambio climático sea el más representativo y por el que, bueno, pues existe una movilización más intensa, pero no es el único. Y esos hechos que nosotros detectamos es de alguna forma la punta de un iceberg dentro de los modelos de pensamiento, que es lo que vemos, es la parte visible del iceberg, pero debajo de eso hay unos patrones que nos proporcionan esos hechos. Debajo de esos patrones existe una estructura sistémica, y debajo de esa estructura sistémica existe la base gorda del iceberg, que son los modelos de pensamiento, que nos han llevado, pues evidentemente, a un comportamiento que por naturaleza el ser humano tiene, que es un comportamiento depredador, de consumir más recursos de lo que realmente necesita, pero el ser humano también tiene una capacidad de supervivencia que en general todos los seres vivos tienen, pero tiene una capacidad de supervivencia que es lo que nos lleva a ser optimistas. Desde ese punto de vista, una vez que hacemos un análisis realista, es lógico que podamos generar una cierta sensación de pesimismo, de decir, esto está acabado, es imposible, no sabemos dónde vamos a ir, pero después viene el optimismo. Y el optimismo pues lleva evidentemente a plantear estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible entendido con lo que tiene que ser, es decir, el ser humano de ahora en adelante no puede desarrollar ni una sola iniciativa que no busque el equilibrio entre un desarrollo económico, un desarrollo social y un desarrollo medioambiental. Si no, estamos evocados al fracaso. Recientemente hemos pasado la peor crisis económica, que los analistas dicen, que por la que el planeta ha pasado. Todo el mundo se puso histérico porque los déficits económicos de los países, pues bueno, pues estaban un poco salidos de tono, ¿no? Actualmente el país que tiene un mayor déficit económico creo que es Japón, con un 280 y pico % sobre ese PIB. Pero es que España, si tenemos en cuenta lo que dijimos antes, tenemos un déficit ecológico del 1.300%. Y aquí, evidentemente, es lo que decía Miguel Ángel, de que tiene que haber un compromiso político fuerte, intenso. Actualmente basamos muchas de las acciones en la opción, es opcional. Es decir, los jefes de Estado opcionalmente han firmado, quedaría mal que no firmaran, pero han firmado, las administraciones pues van desarrollándolo de una forma opcional, pero tenemos, de la misma forma que cuando había una crisis económica, se fijaron criterios obligatorios, es decir, en España fuimos capaces de ponernos de acuerdo en 72 horas para modificar la Constitución por indicaciones, por una consecuencia de esa crisis económica. Y empiezan a haber una serie de obligaciones. Pues bueno, si para superar esta crisis ecológica, estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, la voluntad política lo tiene que convertir en una obligación. Y ya hablo con un caso completo del Cabildo Insular de Tenerife que hemos hecho. En el Cabildo Insular de Tenerife hemos interiorizado este aspecto
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cada uno a su escala. Evidentemente, la escala local no es la misma que la escala nacional ni que la escala internacional, pero dentro de la escala local somos la única administración local en Canarias que tiene una unidad específica para desarrollo de acciones sostenibles, la única en Canarias. Y para eso hemos tenido, sacrificar entre comillas, ¿no?, disponer a 2 efectivos, 2 funcionarios, es decir, todas las administraciones públicas tenemos un déficit tremendo de personal, ¿no? Es decir, con la crisis no se podían suplir plazas y se hacen verdaderos esfuerzos. El número de empleados públicos ha ido bajando. Pues bueno, hemos destinado 2 personas que podían estar haciendo cualquier otro tipo de tarea necesaria en una administración como el Cabildo Insular de Tenerife para sacar adelante la unidad de desarrollo de acciones sostenibles. Y eso se ha traducido concretamente en esa unidad en 3 acciones que entendemos que son importantes. En primer lugar, hemos firmado un convenio para crear la cátedra con la Universidad de La Laguna, porque evidentemente, además en Tenerife tenemos una universidad, un centro superior, la cátedra de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que va dando sus primeros pasos con el objetivo de que nos impulsemos y nos catapultemos en lo que es la comunidad educativa para poder impulsar medidas. Una segunda medida, estamos desarrollando un modelo en territorios insulares, como es el caso del eje que une Vilmagen con Añaza, que lo llamamos el ecoeje. Y en ese ecoeje queremos implementar que a escala municipal es posible desarrollar microacciones que generen beneficios económicos, generen beneficios ambientales y generen beneficios sociales. Y actualmente estamos embarcados en intentar extender estos ODS, estos indicadores, en hacer un panel de indicadores que nos permita al Cabildo medir en qué grado estamos cumpliendo y alcanzando estos objetivos de desarrollo sostenible. Bien, esto que es la voluntad política, pues evidentemente no debe de ser únicamente una opción, porque existe una sensibilidad política por parte de los que estamos gobernando el Cabildo Insular de Tenerife, que queremos lanzar esto adelante y queremos de alguna forma invertir recursos. Pero a quien les habla, y lo mismo que le sucede con otros compañeros concejales en áreas de medio ambiente y sostenibilidad, le cuesta horrores poder sacar fondos económicos para poder dotar mínimamente, presupuestariamente, la unidad. Cuesta horrores poder justificar ante el Departamento de Recursos Humanos que no solo estoy pidiendo efectivos, sino que además dedico 2 personas para algo que es Unidad de Desarrollo de Acciones Sostenibles, que tengo que explicar lo que es el desarrollo sostenible. Sí, se prioriza a lo mejor en otros Entonces, esas son situaciones sectores que tienen que venir por obligación. Yo creo que la opción tiene que pasar a la obligación si realmente queremos avanzar. Entonces sería una opción, no sé si el resto estaría de acuerdo, sería una opción, por ejemplo, multar, entre comillas, a aquellos países que no apliquen o que no estén aplicando adecuadamente hasta el año 2030, como ocurre con alguna directiva europea. Si hay una directiva europea que da tiempo para aplicarse, si no se aplica cuando llega el momento, se multa, ¿no?, al país en concreto. Sería una opción, por ejemplo, para motivar, ¿no?, entre comillas, a los países o a los políticos realmente, ¿no?, a aplicar esa... Lo ha dicho usted misma, yo creo que si hacemos de la agenda una de las prioridades de la nueva política europea, pues las nuevas directivas establecerían la obligatoriedad de aplicar y, por lo tanto, controlar y monitorar la aplicación. Y a nivel de Naciones Unidas se podían iniciar debates interesantes. Por ejemplo, si quieres ser miembro del Consejo de Seguridad, como candidato no permanente, si no cumples, no lo eres. O sea, pero lo que pasa es que hay que... Bueno, es como todo. El mundo no se ha creado de la noche a la mañana. Hace falta ideas nuevas, propuestas nuevas. Y si las que no tenemos funcionado, pues que estoy de acuerdo. O sea, lo que hace falta, un elemento de... puedes incentivar. Porque al mundo de las relaciones internacionales lo que le gusta no es penalizar. Nosotros los diplomáticos decimos, bueno, vamos a incentivar. Bueno, de acuerdo. Pero si los incentivos no son suficientes, pues hace falta un tipo de medidas que obliguen, como se bien dice, a cumplimiento. Porque se puede hacer. Lógicamente es más complicado, pero no debía ser tampoco excluido la posibilidad de debatir y buscar soluciones de ese tipo. Como son opcionales, al final... Nosotros, por ejemplo, en materia... Perdón. Sí, Gabriel. Sí, no, simplemente por introducir
la cuestión de la obligatoriedad. Desde luego, sería el camino a atender en los próximos años, pero bien es cierto que, habiendo sido parte además del proceso de negociación y de creación de la agenda, en ese caso durante unos años en las propias Naciones Unidas, si se hubiera planteado en términos de obligatoriedad no hubiera habido agenda. Así de sencillo. Y porque muchos países no lo hubieran firmado, porque incluso siendo de carácter voluntario y basado en generar los incentivos para que los países lo avancen, las negociaciones fueron muy duras, extraordinariamente duras, donde muchos países ofrecieron extraordinarias resistencias, incluso en considerar desde sus fundamentos que fuera una agenda aplicable a todos los países, en lugar de una agenda similar a la que había, que era una prescripción de la ayuda al desarrollo del norte al sur. Empezando por ese fundamento, por no hablar de las resistencias enormes de incluir un objetivo y metas concretas, por ejemplo, en igualdad de género, o en gobernabilidad, derechos humanos y justicia, el objetivo 16. Y casi en cada uno de los objetivos había fuerzas y países y comunidades que estaban muy opuestas, afortunadamente otras muchas muy favorables a introducir estos objetivos en la nueva agenda. No obstante, desde luego, tendría que ser una obligatoriedad. Yo creo que hay campos concretos en los que, efectivamente, en los espacios ya de legislación más regional, como la Unión o en nuestro país o en otros países, se pueden introducir ciertos elementos normativos que tienen mucha capacidad de transformación. Por poner un ejemplo, hay una proposición no de ley en el Parlamento aprobada por todos los grupos parlamentarios, por consenso, algo, por cierto, que no es fácil de alcanzar el 5 de diciembre de este año pasado, de 2017, si nos ponemos en esas circunstancias, aglutinando a todos los grupos parlamentarios. No es menor que haya un espacio de entendimiento en ese contexto tan complicado políticamente que representa la Agenda 2030, donde todos concluyeron en unas recomendaciones, en una instancia al Gobierno de pasar a la acción para implementar los ODS de una manera muy concreta. Y en esa proposición no de ley, por ejemplo, entre otras muchas medidas de calado, había una que instaba al Gobierno a procedimentar el análisis de toda iniciativa legislativa, por lo tanto, de todas las leyes, reales decretos, etcétera. Reales decretos, habría que estudiarlo, pero a incorporar un análisis de impacto en los ODS de cualquier acción legislativa, proposición de ley y, por supuesto, ley. Bueno, eso es un paso de enorme calado si se articula, porque obligará a todas las leyes que se formulen incorporar un estudio de cómo impacta en cada uno de los ODS. Por ejemplo, en los incentivos que podrían ser obligatoriedades al sector privado en las compras o licitaciones públicas. El sector privado, ya lo ha mencionado, ministro, ha dado pasos o está dando pasos quizás sorprendentes o que nos han sorprendido a muchos en cuanto a la decisión de incorporarse a esta agenda. Está dando pasos hasta el punto de incorporar en sus propios indicadores de gestión empresarial su impacto en los objetivos de desarrollo sostenible. El otro día, en una conferencia, se me acercó un alto dirigente de AENOR, que es una de las empresas más importantes de certificación en España, para plantear por qué no se daba el paso de certificar a las empresas, por lo tanto, con un mecanismo externo de evaluación en los ODS para acceder a las licitaciones públicas. Las administraciones pueden incorporarlo en sus procesos de licitación. Hay muchos mecanismos entre la obligatoriedad, digamos, grande o fuerte, que sí que tiene el Acuerdo de París, y el puro voluntarismo que yo creo que podemos explorar e incorporar en las políticas públicas de ahora en adelante. Sí, no, yo creo que lo has comentado y creo que ahora también, Gabriel, el tema de la importancia de los indicadores y de evaluar y de medir con los avances. Yo creo que uno de los grandes defectos o desastres de los objetivos del milenio fue que no había esas capacidades de evaluación. En los ODS, a la vez que se han definido también los indicadores y se están haciendo esfuerzos por medir cuáles son los avances de los países. El informe anual que elabora SDSN, de alguna forma, pone los avances de unos países con respecto a otros y mete un elemento que este año que yo creo que es muy interesante, que son los indicadores de efectos secundarios. ¿Qué quiere decir? Que un país puede desarrollarse mucho
Pero si es a costa de que explota o que genera problemas en otros, son efectos secundarios negativos y es en detrimento para su país. El que un país se dedique a vender armas o que sea un paraíso fiscal, obviamente, puede permitir que ese país tenga un mayor nivel de desarrollo, que cumpla mejor los ODS, pero a la hora de calcular la posición que tienen los ODS, puntúa de una forma negativa. Entonces, yo creo que es una forma que antes comentábamos de castigar o de tener en cuenta comportamientos que no son de ir a buscar el bien común en su conjunto, sino el bien común solamente del país, que ahora mismo pues, con todo el fenómeno de Estados Unidos se está poniendo mucho de moda. Y luego otro aspecto yo creo que importante, es decir, que estamos hablando de ODS a nivel general, pero es que ya estamos empezando a trabajar desde Red en la aplicación en ciudades. Ahora mismo se está trabajando para aplicar a ciudades en España. También lo estamos empezando a trabajar para universidades. Estamos recibiendo los indicadores para medir los ODS a nivel de universidades. Es decir, que creo que el planteamiento general tenemos que ir aplicándolos progresivamente. También mañana se firma un convenio para aplicarlo a nivel turístico. Es decir, la forma de incentivar es de que se aparezcan datos que se comparan. Entonces, al comparar un país con otro, el que España esté en el puesto 25, esté el 30, bueno, pues al final es un acicate, animarse a intentar tener una posición mejor y tener un referente a nivel mundial, ¿no? ¿Y cómo va España en esa aplicación? Bueno, yo creo que medianamente, ¿cómo va? ¿Va bien? Bueno, la situación no es mala del todo, pues de 193 países está en el puesto 25, pues, bueno. Pero lo que yo me resisto es a no ver a mi país con la capacidad a no estar entre los 10 primeros. Porque los países nórdicos, porque los países nórdicos tradicionalmente son capaces de estar, ¿por qué no vamos a estar nosotros? Por lo tanto, son medidas que tienen que ir adoptando el gobierno y la sociedad española y distintos actores. Y creo, como bien decía Javier Benayas, pues yo creo que eso es un acicate, ¿no? El problema en el mundo internacional es que los acuerdos, los tratados, no tienen seguimiento, no hay mecanismos de seguimiento y evaluación. Y creo que con estos indicadores y esta evaluación anual estamos creando la cultura de que la gente se va a preocupar de en qué posición se va a quedar. Examen, ¿no? Es como un examen un anual, examen, ¿no? Y aunque lógicamente no es un examen perfecto, porque las estadísticas y los indicadores es muy complicado, pero sí es una referencia esencial, ¿no? Y por lo tanto, bueno, tenemos, lo sabe muy bien Javier, lo explica mejor que yo, hay distintos colores en ese ranking, ¿no? Cuando apruebas verde, ¿no? Luego está el ámbar. España ahora no tiene ninguno, es decir, es como y España no tiene ninguno en verde, ¿no? Teníamos género en el primer año, pero incluso en igualdad de género hemos retrocedido. En cambio, en otros estamos lejos. El tema de igualdad, de trabajo. Estamos en rojo. Estamos en rojo y lógicamente... ¿No tenemos ninguno de los 17 objetivos en verde? No, ninguno. Lo tuvimos el primer año, pero en la última evaluación no. Y esperemos que este año, en 2017, pasemos en alguno en verde, ¿no? Pero eso te moviliza para poder alcanzarlo, ¿no? Pero tampoco tenemos mucho tiempo, ¿no? Gabriel, tenemos 12 años, parece que está muy lejos, pero están a la vuelta de la esquina, ¿no? De aquí al 2030. 12 años son pocos, pero en un mundo que cambia aceleradamente a la velocidad que cambia, y es uno de los motivos también para el optimismo, analizando la viabilidad de los ODS, pues cambiará tanto el mundo en los próximos años, y está cambiando año a año, que parecen muy poco viables y quizás sean mucho más viables de lo que parecen. Pero volviendo a la cuestión de la rendición de cuentas y de la aceleración del progreso, y creo que es muy importante el argumento que el ministro Javier habéis puesto sobre la mesa. Esta agenda es una agenda que incorpora un sistema de rendición de cuentas potente, un sistema de rendición de cuentas sólido. Es cierto que es una vinculación voluntaria, no es como el Acuerdo de París, que tampoco es tan fuerte como debería de ser, pero tiene un carácter jurídico superior, pero el sistema es potente. Es decir, efectivamente hay una serie de indicadores
que no permiten que un gobierno o un país escape fácilmente de la foto real. Lo cual es un instrumento tan potente que convierte a esta agenda en una agenda también de empoderamiento de la ciudadanía. Es decir, por su mera existencia y la razón de que el jefe de Estado, en este caso Su Majestad el Rey, ha firmado, ha adherido a este acuerdo, y existe este sistema de seguimiento cuantitativo, incluyendo indicadores provenientes del Sistema Estadístico Nacional, por lo tanto, creíbles y rigurosos, permite que la ciudadanía juzgue ante este espejo evaluativo, si que se quiere llamar así, que son los indicadores y las metas, cómo está progresando un país. Y eso tiene efectos muy importantes, porque es para 12 años, efectivamente, para los siguientes 12 años, porque permite que grupos de expertos como es redes, movimientos sociales, ONGs, universidades, etcétera, hagan un escrutinio muy profundo del desempeño de un país y de un gobierno y, por lo tanto, genera un incentivo importante para la acción, evidentemente. Nosotros en España hemos decidido, como país, presentarnos a ese examen voluntario. Todos los países en las Naciones Unidas se espera, porque es voluntario, que se presenten a un examen periódico ante el resto de países en las Naciones Unidas donde presentan sus progresos. España lo va a hacer este año, en uno de los últimos vagones del tren, esa es la realidad, y lo va a hacer este año presentando un panel de indicadores que se corresponde con los oficiales de las Naciones Unidas y con algunos otros que los puedan complementar como una base de presentar ese informe de progreso. No va a incorporar semáforos, porque ponerse semáforos a sí mismo sería un ejercicio relativamente feo y relativamente poco objetivo, pero lo que va a presentar son los datos del estado de la situación respecto a las metas y los ODS de España, y también algunos elementos que va a intentar poner sobre la mesa para acelerarlos. Podríamos profundizar un poquito más en ellos. Pero, por ejemplo, la aplicación porque es una agenda que se aplica, lo comentó antes, ¿no?, de arriba abajo, ¿no? Eso no impide, quizás a lo mejor, el avance, o sea, no consigo el primero, pues no puedo ir, no es mejor, casi todo siempre no es mejor de abajo arriba, ¿no? No se están quizás poniendo impedimentos a la propia agenda, ¿no?, para la consecución de los objetivos. Pero es que no está concebida como una carrera de obstáculos, que tú hasta que no pases el primero no vas al segundo, sino que tienes que trabajar de forma global en intentar alcanzar los distintos objetivos, ¿no? Y como también Nacho señalaba, yo creo que las administraciones locales tenemos que terminar de desarrollar nuestros indicadores, porque al final, como antes se decía, la administración local es la que está próxima al ciudadano y ha ido trabajando sin necesidad de tener los objetivos de desarrollo sostenibles, porque ese modelo mental del que antes hablaba va cambiando, ¿no? Cuando estudié hace 25 años no se hablaba ni de desarrollo sostenible, ni sostenibilidad, ni nada por el estilo, por lo menos aquí, en este territorio. Lo más próximo que respetamos el medio ambiente, que ni tan siquiera decimos que éramos ecologistas, porque usamos papel reciclado en los exámenes. Porque usamos papel reciclado en los exámenes y ya, pues ya estamos salvando el planeta, ¿no? Cuando la realidad era totalmente distinta, ¿no? Por lo tanto, sí es verdad que la sociedad de la información del conocimiento está haciendo que ese modelo de pensamiento cambie de forma acelerada. Y digo esto, que las administraciones locales van trabajando, porque claro, nosotros en el Cabildo Insular de Tenerife tenemos una consejería específica para igualdad y 2 o 3 veces al año todas las áreas tenemos que dar cuenta de qué estamos haciendo en materia de igualdad en nuestra gestión diaria. Es decir, carretera tiene que decir qué está haciendo en materia de igualdad, medio ambiente tiene que decir lo mismo, turismo tiene que decir lo mismo. Por lo tanto, y eso es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Lo mismo que con el desarrollo, porque claro, aquí no dejando de ser importante estar arriba en la tabla clasificatoria, el objetivo es que todos estemos en el primer puesto. Es decir, que al final la medalla de oro sea una medalla compartida por los 193 países, ¿no? Ese es el objetivo final. Entonces, en el caso de Tenerife, también tenemos abiertas líneas de desarrollo con África, potentes, pues evidentemente para ayudarles en materias de educación, en materia de formación, en materia empresarial, y ahí así como en otras iniciativas más. Por lo tanto, ahora lo que queremos es que, bueno, pues me alegro que es profundizar, porque yo creo que es urgente que podamos tener de alguna forma esos indicadores, y yo sigo insistiendo, si bien es cierto que a nivel internacional la obligación es complicada,
pero nada quita, a nivel regional se están repitiendo por todos lados leyes del cambio climático, ¿no? Es decir, hay varias comunidades autónomas que han hecho legislaciones del cambio climático. ¿Por qué no, dentro de esa utopía, de ese optimismo, no podemos hacer una ley del desarrollo sostenible? Con la ley del desarrollo sostenible pondríamos por ley que la brecha salarial entre hombres y mujeres lográsemos poder eliminarla. En el caso de España o en el caso de Canarias, nuestro principal problema en educación es el absentismo escolar, no es tanto la educación que puede ser en un país en vía de desarrollo, nuestro problema es el absentismo escolar. Pues una ley de desarrollo sostenible que obligue a poner los mecanismos necesarios para reducir ese absentismo escolar, con los como en otras 17 medidas. objetivos, ¿no? Claro, Prácticamente sí, porque al final estamos hablando, bueno, que tienen sus distintos ítems, por tanto, no es tanto de ir alcanzando primero uno para pasar al segundo, sino que hay que trabajar de golpe en los 17 objetivos. Sí, Javier, sobre todo que países como Suecia, que es el que ocupa el primer posición en este ranking, solo tiene 7 en verde, es decir, que tiene 10 todavía que tiene que hacer esfuerzos. Y yo creo que una de las cosas buenas es de que no es una agenda solamente para países en vías de desarrollo, es que los que están desarrollados tienen que cumplir una serie de objetivos también, y también de ayudar a los que comparto totalmente de que el objetivo es que todos vivamos bien, no que unos vivamos mejor y otros Los peores. de desarrollo supongo que les costará muchísimo más, ¿no? Si ya casi cuesta a los desarrollados, los de vía de Pero su huella desarrollo, ecológica es menor que la nuestra. Bien, es verdad que las situaciones son distintas, es decir, estamos de alguna forma, ahora aproximadamente, cada año agotamos 1,5 veces más el planeta Tierra de lo que realmente... Eso se mide, bueno, pues cuando hablamos de la hectárea global, es de alguna forma, medimos la capacidad que tiene el planeta de generar los recursos que consumimos, pero a la vez también la capacidad que tiene de absorber los residuos que generamos, ¿no? Bueno, pues ahora necesitaríamos anualmente en torno, creo que eran 2,5 veces el planeta Tierra, todos los años, ¿no? Y eso, o sea, la media esa, los países desarrollados, de alguna forma, quien está salvando la huella ecológica en el planeta Tierra son precisamente los países que llamamos en vías de desarrollo, ¿no? Que además son a los que les impedimos poder crecer. Sí, Gabriel, ¿qué querías decir? Sí, quería decir lo que mencionabas de una agenda de arriba abajo, de abajo arriba. Esta fuerte agenda es fuertemente de abajo arriba, empezando por su propia gestación, porque efectivamente o se originan en las Naciones Unidas o se termina de negociar en las Naciones Unidas, pero su propia gestación, el ministro ha referido a un proceso histórico. Así fue, y no fue un proceso tradicional de las Naciones Unidas de una negociación cerrada o en puertas cerradas. Llevó años de deliberaciones globales en todos los países. Más de 100 consultas específicas en países concretos se hicieron sobre los problemas de sus propios países para recogerlos y sintetizarlos al final en una agenda como los ODS. Se hicieron encuestas globales que han representado los mayores tamaños muestrales de la historia de la estadística mundial. Más de 10 millones de ciudadanas en todos los países del mundo votaron directamente cuáles serían estos objetivos de desarrollo sostenible para ellos, los más importantes. En definitiva, desde su propio proceso de gestación fue también bastante de abajo arriba. En su aplicación lo es, sin lugar a dudas. Yo cuando llegué a España me reincorporé hace pocos meses, después de 7 años fuera, cuando dejé el equipo, precisamente el equipo del ministro en 2011, a las Naciones Unidas. Ahora al volver me he encontrado con un movimiento de una efervescencia enorme de abajo arriba precisamente, que es lo que, entre otras cosas, también nos sacude al gobierno central. Municipalidades, pequeños municipios, pequeñas ciudades, grandes ciudades, comunidades autónomas, las ha mencionado el ministro, empresas grandes que incluso dan pasos decisivos para aplicar los ODS, incluso en contra de las propias políticas públicas que existen en este momento. En definitiva, es casi más un movimiento de asunción de la responsabilidad y también de la visión que proponen estos objetivos de desarrollo sostenible de muchos actores las que la están echando para adelante. Y esta visión de abajo arriba es tan patente y tan fuerte como que el de la decisión del gobierno de la administración norteamericana de abandonar el Tratado de París, el Acuerdo de París. Veremos si es real, porque sus grandes ciudades y sus grandes estados más contaminantes han dicho que decididamente van a continuar con sus compromisos del Acuerdo de París. Algo que es, desde mi punto de vista, como la propia agenda es, revolucionario. Sí, claro, que uno se vaya porque se vaya, ¿no? Pero que por lo menos el resto sigue, ¿no? Le voy a hacer una pregunta un poco comprometida. Si dentro de esa revisión, ¿no? Se las voy a hacer a cada uno, ¿no? No, a cada uno.
¿qué comunidad autónoma española es la que más cumple, la que más se la ve motivada a cumplir esta agenda? Y lo mismo lo digo con la universidad, ¿no? Que si hay algún proyecto en España líder, ¿no? que pueda ser imitado, que pueda ser copiado. Lo mismo con los países y aquí con los municipios, que un municipio en la isla lidera un proyecto interesante que diga, pues oye, este es un ejemplo. A ver si alguno se moja y dice concretamente. Mañana puede tener problemas con los alcaldes y no cuestión. Porque hay que seguir. Pues eso es un tema político, por ejemplo. Pues claro, pero le digo Eso esto entra dentro de la ahora. voluntad política. A ver mañana después cómo. Bueno, eso es un motivo para que el que no lo haga, bueno, ¿no? que intente conteste, te voy hacerlo, pensando ¿no? en la pregunta. No, yo si quieres en universidades, creo que el lema que hemos tenido es que si trabajamos juntos avanzamos más rápidos. Y desde el 2003, cuando Ángel Gabilondo era rector de mi universidad, pues se creó el grupo de la sectorial, que entonces era de calidad ambiental y prevención de riesgos, ahora es de sostenibilidad. Desde ese año, ya son 15 años en que las universidades están trabajando juntas. En la primera reunión no asistieron solo 13 universidades. Ahora, de forma más o menos asidua, participan unas 45 universidades de las 75, que se reúnen 2 veces al año para trabajar conjuntamente más unidades. La reunión que va a tener aquí lugar mañana y pasado de universidades es, de alguna forma, es ese trabajo conjunto de trayectoria por avanzar. Se va a presentar un informe de evaluación de cómo se ha avanzado en 7 objetivos de los ODS en una serie de universidades, pero no se pone nombre a las universidades. ¿Por qué? Porque no creemos de que en determinados ámbitos la competencia en el sentido de publicar esos datos sea lo mejor. Muchas veces también la evaluación sirve... de motivar. Sirve, pero sirve para el autoaprendizaje y la automejora. Si cuando se publican esos datos, la universidad sí que sabe dónde está dentro de ese ranking, pero no sabe el nombre de las otras. Ella sabe si está de las primeras, desde el medio o las de atrás. Y sabe que tiene mucha tarea que realizar, porque tiene unas puntuaciones en relación a las demás. Pero lo importante, en una moda en que en las universidades los rankings es casi una de las motivaciones para hacer muchas cosas, en las universidades desde el principio tuvimos una cosa clara, que no queríamos competir en estos temas, que queremos trabajar conjuntamente porque mi universidad fue una de las primeras que empezó a trabajar estos temas y luego hay otras que se han incorporado 10 años después y han aprendido de todos los errores que nosotros cometimos cuando iniciamos. Han podido ir muchísimo más rápido y en 2 años ponerse al nivel de los que llevamos 10 años trabajando. Eso para nosotros es bueno, porque estamos avanzando de una forma conjunta y de forma muchísimo más rápida. ¿Que hay 3 o 4 universidades que lo están haciendo mejor? Sí, bueno, pero eso no es lo importante. Lo que nosotros es importante es identificar las buenas prácticas. ¿Qué universidades están haciendo cosas que son buenas y que podemos copiar? Y que pueden servir de referencia para que otras las aplican. Por eso, la evaluación de las buenas prácticas, la identificación de las buenas prácticas es una de las tareas que está haciendo este grupo, porque creemos que es la forma de avanzar rápido en las universidades. Gabriel. A ver. Yo tendría problemas con las comunidades. No voy a decir, tampoco voy a señalar a una comunidad autónoma o a otra, evidentemente. La tuya está trabajando muy bien. La Comunidad Valenciana, donde he estudiado, donde mi universidad está trabajando muy bien, desde luego, lo ha mencionado también el ministro, y es referente mundial, es decir, está en informes internacionales, no voy a descubrir nada. Pero me parece que lo importante en este momento no es tanto ver quién está mejor o quién está cumpliendo. En este momento cumplir es movilizar y es establecer políticas públicas y mecanismos de implementación para canalizar la inversión privada y hacerlo con decisión política, con capacidad técnica para hacerlo. En 2030, desde luego, sí que podremos decir, o quizá en 2025, quién está ya empezando a cumplir o no, en términos de lo que la agenda marca, que son una serie de metas, una serie de indicadores muy claros y muy medibles. Y en este sentido efectivamente hay comunidades autónomas que con más decisión y antes han arrancado y están sirviendo de efecto además arrastre a otras de diferentes colores, de diferentes naturaleza, etc. Yo os pongo, por ejemplo,
algo que conocí nada más volver hace 6 meses, 7 meses ya de allí, de Naciones Unidas, que me impresionó. Es el presidente de una comunidad autónoma, además la voy a mencionar porque los grandes ejemplos hay que decirlos, el Endacari en particular, da la orden a su gobierno de articular su programa de gobierno de los próximos 4 años alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible. Y utiliza los 5 grandes principios o paradigmas de esta nueva agenda, que es centrarse en las personas, cuidando el planeta para las generaciones presentes y futuras, generando una prosperidad que sea compartida y no solo crecimiento económico, para construir la paz y una mejor gobernabilidad, y hacerlo todos juntos, articula y utiliza esos 5 principios en su discurso de investidura. Bueno, eso a mí me parece sintomático de lo que un líder político puede hacer con esta agenda para hacerla realmente operativa. Demuestra decisión política, demuestra una orden de articular técnicamente su implementación en todas las consejerías de una manera transversal para, espero que en 2025-2030, pues demostrar esos resultados de progreso que me preguntabas. Solo he mencionado una y para bien. Bueno, vale, lo acepto. Llevamos poco tiempo, ¿no? Y hay algunos países o algunos entes territoriales que se han puesto a movilizarse antes y otros que están ahora precisamente conociendo y quieren empezar a aplicar la agenda. Y por lo tanto sería injusto, ¿no? Señalar a unos y a otros, ¿no? Es verdad que en el caso de comunidades autónomas, lo ha dicho Gabriel, pues tanto el País Vasco como la Generalitat Valenciana pues han sido pioneras, pero al mismo tiempo han convocado, y se ha convocado con la ayuda también del Gobierno, unas jornadas de coordinación, de aplicación de las políticas de ODS para todas las comunidades autónomas, ¿no? Y se hizo unas jornadas en Valencia en donde todos participaron, ¿no? O la gran mayoría participaron. Y que, bueno, algunos se están marcando. Valencia, la Generalitat, lo que tiene es que han demostrado que se puede territorializar cada uno de estos objetivos, como también ciudades y municipios han sabido territorializar y identificar en una pequeña localidad, ayuntamiento, que esos 17 tienen sentido, esos 17 objetivos. Y por tanto, a nivel de países, pues bueno, hay algunos que cumplen por su grado de desarrollo, otros que todavía se están incorporando y por tanto teníamos que ayudarlos. Yo creo que la Comunidad de Canarias puede tener una responsabilidad, aparte de su propio territorio, aparte tanto a nivel comunitario, de entidad comunitaria, como en los distintos municipios y localidades, pero su plataforma hacia Latinoamérica y hacia África, creo que esa dimensión de colaboración y cooperación sería una de las tareas que yo voy a pedir en mis entrevistas con los responsables políticos de Canarias para que asuman parte de esa responsabilidad. Por su cercanía, por su conocimiento, por su experiencia, esos serían los elementos no negativos, ¿no?, que darían al país datos. Por tanto, Canarias ya lo está llevando a cabo, haciendo a Pritango. Mañana vamos a firmar con la presidenta del Parlamento Canario y nos explicaron cómo están trabajando de manera muy rigurosa. Bueno, pues todo esto lo tenemos que ir haciendo un seguimiento y apoyándolos para que puedan incluso desarrollarlo todavía mejor en los próximos años. José Antonio. A ver, primeramente yo creo que una respuesta objetiva no se puede dar porque no tenemos los indicadores desarrollados para poder hacer una valoración, por lo tanto No he conseguido mi objetivo. nos vamos al campo de la subjetividad. Ahora, dicho esto, si Suecia tiene de los 17, 10 con rojo, si España no ha aprobado, me costaría pensar que en los municipios canarios estuviésemos mejor que a nivel nacional o a nivel sueco. Pero dicho también esto, hay que decir que de forma puntual podemos encontrar pues, que hay municipios que se han preocupado pues, porque en el objetivo número 4, que es todo lo vinculado con materias educativas, pues se han preocupado pues, por facilitar la educación a los niveles más, a la enseñanza primaria, por ejemplo, con libros gratuitos, ¿no?
Hay municipios en otros lados que se han preocupado pues en el tema de reducir lo que es la tasa de desempleo, pues en tener una tasa de ocupación, una tasa de ocupación laboral, una tasa de desempleo muy baja, ¿no? Por encima incluso de las medias de los países más desarrollados. Por lo tanto, de forma aislada yo creo que no estamos en el 0 absoluto, pero bueno, tampoco estamos en el 5 aprobado. Vamos progresando adecuadamente. Sí. Perfecto. Voy a pasar a leer, porque me han dicho que a las 10 tenemos que terminar, me están apretando las clavijas. Voy a pasar a las preguntas, que son bastante interesantes, y les ruego que sean un poco breves para que puedan contestarlas a todas. Esto es para la mesa para todos, ¿no? Dice, noto que lo que persigue la agenda es crear conciencia sobre lo que se ha venido haciendo mal durante toda la historia de la humanidad. Arguméntenlo, por favor. Me imagino que se refiere a lo que se ha estado haciendo mal, ¿no? Hombre, yo no creo que todo se ha hecho mal en la historia de la humanidad, ¿no? Todo lo contrario. Yo soy de los que cree que la humanidad ha progresado, ha avanzado, ha roto distintas fronteras, ha conseguido este espacio de convivencia y de progreso que jamás podíamos imaginar, y soy de aquellos los que defienden filosóficamente de que todavía la humanidad puede mejorar su convivencia y su modo de vida en el futuro. Otros piensan en el eterno retorno, de que el hombre es, como se dice, es siempre el lobo del hombre, y como decía Hobbes, y entonces, bueno, que no salimos de esa situación de caos y de enfrentamiento. Yo creo que no. Creo que la humanidad, eso, lo que ocurre es que ahora tenemos la cita histórica todavía más acuciante, y por lo tanto tenemos que ponernos a trabajar con mayor compromiso que en el pasado. Esta es para usted, señor Moratino. Dice, en noviembre, en unas jornadas denominadas Diálogos para el Desarrollo, los exministros García Margallo del PP y Miguel Sebastián del PSOE se pronunciaron contra la introducción del gas en Canarias, el auténtico paraíso de las renovables. Mañana usted se reúne con el Parlamento y con el Gobierno de Canarias, y un posicionamiento suyo podría iluminarlos para que hagan la paz con el planeta. ¿No cree que en estos momentos introducir una energía fósil en Canarias sería un error? Es para él, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que España... Pero bueno, si quieres contestar, no creo que a quien haya hecho la pregunta le moleste. Yo creo que España tiene que iniciar la transición energética, y tiene que buscar en esa transición energética un mix energético diferente al que hemos tenido hasta ahora, y por lo tanto nuestra tendencia, nuestro objetivo es aumentar cada vez más la utilización de energías renovables. Ya lo tenemos fijado por la Unión Europea un 20%, tenemos que incrementarlo. España tiene la capacidad precisamente de tener la tecnología, la capacidad de investigación en materia de energía renovable, y por lo tanto yo apostaría por abandonar las energías fósiles y dedicarnos cada vez más a defender las energías renovables en todo el territorio español y lógicamente en Canarias. Ni siquiera de transición. Esta es para todos. Dice, ¿creen ustedes que los territorios insulares tienen una mayor necesidad a la hora de aplicar los 17 ODS? Sí, vamos, yo entiendo, bueno, la necesidad es global, porque evidentemente, sí, vamos a ver, la necesidad es global, porque el que un país o un territorio no logre alcanzar sus objetivos de desarrollo sostenible, al final también nos perjudica a nosotros, ¿no? Es decir, esto no es que cada territorio alcance su objetivo y ya no tengo problemas, los problemas de alguna forma que generan la necesidad de estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tiene más necesidad en determinados aspectos, porque evidentemente un territorio insular, por ejemplo, en el caso de los 17 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, los relacionados con regeneración de aguas, aprovechamientos de aguas, pues evidentemente las necesidades de crecer y de acelerar en el cumplimiento de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues tal vez no es la que pueda tener un territorio continental, ¿no? O lo mismo en el tratamiento de residuos, ¿no? Donde solo importamos productos
y al final, bueno, es muy difícil que salga, ¿no? Por tanto, es verdad que tiene unos condicionantes que hacen que tal vez tengamos que meter el acelerador en algunos objetivos más que otros territorios continentales, pero teniendo presente de que esto no se trata de que uno tenga más motivos que otro, se trata de que todos los tenemos que alcanzar. Por ejemplo, a nivel canario, si Tenerife avanza en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, pero otra isla, cualquiera, no los alcanza, el problema también es para Tenerife, ¿no? Es decir, el problema de mi vecino también se convierte en un problema para mí. Sí, no sé si Gabriel o... Vale, y aquí tenemos ya la última que dicen 3 datos para el debate optimismo contra pesimismo. La tasa de pobreza extrema está en mínimos históricos y podría llegar a nada de continuar su evolución actual. La tasa de ratio de emisiones por dólar PIB genera también es descendiente en los países desarrollados. La tasa de desigualdad global está descendiendo en los últimos años por primera vez desde la revolución industrial, aunque haya aumentado internamente en los países desarrollados tras la crisis. ¿Qué opina el panel de estos datos? Optimismo contra pesimismo. No, es decir, que los datos son... lo que quiere decir que los datos son el tan análisis pesimismos sobre como... los datos objetivos de la situación actual son para ser pesimistas. Para irnos a tomar el gin tonic. En el sentido de la desigualdad, el desequilibrio, la tasa de, lógicamente, de contaminación, el calentamiento del planeta, todos estos datos son las alarmas que nos llevan, precisamente, llevar a las Naciones Unidas a movilizarse. O sea, esto no es una cuestión de una invención diplomática, de que como los diplomáticos o la sociedad de naciones o Naciones Unidas estaban aburridas y no tenían otra agenda y se inventaron. No, esto es que es una necesidad, es que es una urgencia. Es que lo que no nos damos cuenta los políticos y los responsables es que llegamos tarde. Lo que pasa que, como no acepto, y yo lo asumo, que llegamos tarde, sino que siempre cabe que el ser humano, como decía nuestro compañero, tiene la capacidad y el ser humano de adaptación, los tenemos que movilizar. O sea, los datos nos llevarían a un pesimismo. Pero, ¿qué ganamos con ser pesimistas? ¿Qué ganamos? Si sabemos que todos vamos a morir, pues bueno, pues entonces nos retiramos aquí en Canarias a vivir del turismo, a vivir del buen clima y dejar que nos llegue el día final. Pero el ser humano tiene que resistir, tiene que intentar luchar, tiene que cambiar, tiene que transformar, tiene que crear nuevas condiciones. Eso es la política y esa es la vida. Si no tenemos esa capacidad, pues oye, pues no tiene sentido vivir. Y por lo tanto, hay que, como decía Gramsci, ¿no? Frente al pesimismo de la razón existe el optimismo de la voluntad, y ese optimismo de la voluntad es la que tenemos que movilizar en estos momentos. Y por lo tanto, el ciudadano tiene que armarse de fuerza, porque la batalla va a ser muy dura, porque los intereses son muy poderosos. Y la batalla no va a ser un camino de rosas, como decía anteriormente. La batalla va a ser muy dura, pero la podemos ganar. Yo no sé si quieren alguno. Sí, no, yo creo que con esto... Quizá la universidad tiene un papel de referente y de independencia para servir de faro, para iluminar este camino de cambios que es fundamental. Es decir, no hay otra institución ni otro organismo en la sociedad que quizás las ONGs, pero con la independencia y con el conocimiento para intentar mandar estos mensajes positivos. El papel de la universidad es clave y fundamental. Gabriel. Sí, me parece que el debate de optimismo-pesimismo es fundamental y creo que es esencial que lancemos este mensaje que acaba de lanzar el ministro de que es posible. Había un artículo que leí hace algunos meses de Barack Obama donde básicamente decía que el mundo ha estado mejor que nunca. Ha sido siglos y siglos de progreso con todas las alarmas y desde luego las situaciones preocupantes que existen. Pero sin lugar a dudas estamos en un momento de la humanidad y del mundo mejor en muchos términos y medido objetivamente con indicadores que nunca en la historia. Y creo que el participante ha puesto 3 datos que lo ilustran. Ahora, ha sido una historia que ha definido el progreso como más
Progresar es más. Y ha llegado un momento en la historia en la que hemos dado con el límite de la equivalencia entre progreso igual a más. Tenemos que hacer una transición entre progreso igual a mejor repartido y progreso igual a mejor calidad de vida y mejor bienestar y mejor relación con los demás y con la naturaleza. Eso es un cambio de paradigma que, como dice el ministro, va a costar mucho, pero no hay plan B. Es decir, en este momento de la historia de la humanidad tenemos este plan y tenemos otro plan que empieza a tener rostros y empieza a tener manifestaciones enormemente preocupantes y enormemente alarmantes, sin lugar a dudas, que es un plan que es la única alternativa, o mejor dicho, la alternativa a este que representan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y creo que es la gran encrucijada a la que nos enfrentamos como sociedad y como humanidad en este momento. Y ante eso solo cabe un posicionamiento que es posible y lo vamos a hacer. Sí, esto, como bien ha dicho Miguel Ángel, en términos bélicos, esta sería la mayor guerra que ha emprendido la humanidad para defenderse de sí mismo, ¿no? No hay un enemigo claro, sino es de alguna forma... Todos los días desaparecen 150 especies del planeta Tierra. Anualmente están entre las 15.000 y las 80.000 especies que desaparecen del planeta Tierra. Ayer, sin ir más lejos, saltaba la noticia de que moría el último rinoceronte macho blanco, ¿no? Solo quedan una hija que son hembras, pero bueno, y así sucede. Día tras día desaparecen 150 especies de este planeta. Por lo tanto, esta guerra no solo por nosotros mismos, sino también por aquellos que no tienen la capacidad de poder defenderse y que no tienen voz. En África, un elefante necesita 300 litros de agua para poder vivir diariamente, pero es que esos 300 litros de agua tiene un competidor, que es el ser humano. Y hay ciudades como Ciudad del Cabo, creo recordar, que no le queda agua, ¿no? Por lo tanto, es una guerra contra nosotros mismos para intentar salvar este planeta. Y desde ese punto de vista, bueno, pues el reto es importante. Elementos para el optimismo, aparte de lo que se ha señalado, pues evidentemente ya empiezan a haber hechos que dicen que el modelo mental está cambiando. De momento que cambiemos el modelo mental, la estructura sistémica va a cambiar, cambiarán los patrones y tendremos hechos que serán positivos. En España creo recordar que desde el 2016 se viene produciendo una reducción de las emisiones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono a la atmósfera. Bueno, eso es un elemento positivo. Eso significa que ya se ha producido un cambio en el modelo mental que ha generado a su vez un cambio en modelos, en estructuras sistémicas que a su vez ha modificado patrones. Que lo difícil es que desde que cambiemos abajo hasta que lleguemos arriba, el camino a recorrer es muy largo, es muy tedioso. Y como dice Miguel Ángel, son muchos los intereses potentes, intereses que van de alguna forma a que esto no se tome en serio. Pero por suerte, es decir, hace 30 años el que la sociedad pudiese conocer cuáles son el deterioro que está sufriendo el planeta, pues era muy difícil para la mayoría de la población. Hoy en día, pues es muy fácil de poder conocer. Por lo tanto, ese cambio global de mentalidad yo creo que se está produciendo a ritmos agigantados, ¿no? Y buena prueba es esta jornada de hoy, buena prueba es que mañana la Conferencia de Rectores de las Universidades de España se reúna para hablar de sostenibilidad. Es decir, se empiezan a notar que nos lleva a que esta guerra, que es la mayor guerra que la humanidad ha librado contra sí mismo, que se resume en 17 batallas, cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, yo creo que afianzándonos en ese instinto de supervivencia que tiene el ser humano, yo creo que la vamos a ganar sin ningún tipo de lugar a dudas. Pues vamos a ver si es verdad. Yo creo que nosotros hemos cumplido nuestro objetivo, hemos terminado a tiempo también, todos hemos cumplido nuestro objetivo. Ha sido un debate muy interesante, yo se lo agradezco a los cuatro. Yo quisiera, a modo de conclusión, ¿no? Con lo que nos hemos quedado muy breve, pues esa guerra que tenemos que ganar contra nosotros mismos, pero que gracias al optimismo, ¿no? Que debemos tener, pues yo creo que son retos palpables, retos que ya están escritos, retos que sabemos cómo tenemos que hacerlos, ¿no? Que avanzar en ellos y que, bueno, independientemente de la voluntad política y de los recursos financieros, pues tanto los ciudadanos como las universidades serán los que lleven a cabo, con los que lideren, quizás, ¿no? Porque lo otro depende de la voluntad, pero yo creo que tienen que ser los ciudadanos y la universidad quienes lideren este proyecto para que en el 2030, pues bueno, España esté toda verde, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos. Vamos a terminar
Perdón, vamos a terminar con un vídeo, me han puesto aquí, que es el rap de los ODS. Vamos a verlo y muchísimas gracias a todos. Vamos a ver el vídeo primero. Their mission is huge, but we're breaking it down in 2 minutes.